Buenos días, Espíritu Santo, buenos días, o buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo tú te conectes, hermana, hermano, de este segundo año del Instituto El Olivar. Vamos a empezar pidiendo al Espíritu Santo que sea el invitado principal, que sea Él quien dirija esta enseñanza, que sea Él quien nos ministre, nos enseñe, nos capacite, aún moldee en nosotros su imagen conforme a su semejanza seamos hechos y en todo podamos darle la gloria, la honra y el honor. Quiero leerles Romanos 15 del 1 al 6 que dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta hora nos disponemos a que tú nos enseñes, Señor, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. A fin, Señor, que por la paciencia y consolación de estas palabras tengamos esperanza. Y Señor, no que ya hayamos alcanzado, pero tú nos has fortalecido en medio de situaciones, de pruebas. Aún nos estás enseñando a no agradarnos a nosotros mismos, sino a ver por las necesidades de los demás. Espíritu Santo, delante de ti está esta clase de cartas de Juan. Y te pedimos que nos sigas adiestrando para la batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos, mis hermanos, a sus cartas juánicas, estas hermosas epístolas que, como bien ya todos se han dado cuenta, nos invitan a ser cristianos verdaderos, de hecho y de verdad, dice el capítulo 3, que fue el que terminamos de ver el mes anterior. Así es que les solicito, les pido, les exhorto, les animo a entregar sus tareas. No son gravosas, no van más allá de una cuartilla. Por favor, entréguenlas porque es parte de su calificación. Y pues sin más preámbulo, vamos a empezar con Primera de Juan 4. Es un gusto para mí, un placer, un privilegio estar con ustedes. Y quiero recordarles su evaluación. Hay dos componentes que son sus calificaciones y su acreditación. Tareas, en clase lo vimos, 2 por mes. Entonces llevamos 4 que forman un 40%. Participación en discipulado, examen final y su elaboración de manual y presentación de video, que ya cada quien sabe el tema que le corresponde y si no, acérquense por favor, porque esta es su evaluación final. Entonces, ¿van a hacer un examen? Sí, sí van a hacer un examen presencial. ¿De qué? Pues de método inductivo, no hay más. Am, Ese va a ser cuando está programado, me parece que es a la semana siguiente de que terminamos las últimas clases, que es en un mes. Entonces, váyanse preparando y su manual y presentación de video. Por mucho yo les daría una semana más después del examen. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo que revisar por lo menos 60 videos. Entonces, es una ardua tarea. Para eso, obviamente, el manual me lo tienen que entregar el día del examen. ¿No? Entonces, ya para entonces, ustedes ya deben de tener su guión
de lo que van a hacer. Les voy a pasar un ejemplo de lo que pido en ese video y cualquier duda, pues estoy para servirles. En cuanto a la acreditación, pues acuérdense que para que ustedes puedan pasar esta materia, deben de alcanzar un promedio mayor de 7 con sus tareas entregadas mensualmente. Presentar su examen final, tener 80% de asistencia y presentar su video y manual. Si esto no está, ahora sí que evítenme la pena de decirles, solo es el examen, no, solo es el video tampoco. Dense cuenta que es una evaluación continua, entonces, por favor, los que tienen algún pendiente, háganmelo saber o háganmelo llegar para que no se vayan retrasando. ¿Sí? Lo marco importante porque algunos no me han entregado tareas, algunos no están participando en discipulado, ok, yo sé que algunos están participando con otros hermanos, no importa, pero háganmelo saber. Si no hablamos, no sabemos qué están haciendo. Entonces, sin más preámbulo, ahora sí, entramos al capítulo 4. Y empezamos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Empiezo un poquito con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos del capítulo 4. Como se dan cuenta, se repite mucho la palabra espíritus, espíritu de Dios, porque de hecho nos está contrastando el espíritu de Dios con el espíritu de los falsos profetas. Ajá. Eso está bien marcado desde el principio, porque dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. Cuando nos dice probad, es disciernan. Recuerden que hay dos tipos de espíritus que proceden de Dios o que proceden del maligno. Y aquí nos dice bien claro cuál es ese espíritu del anticristo, aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y tristemente, por lo que hemos estado leyendo, no es de la gente que no conoce de Dios, es de la gente que conociendo de la palabra le ha rechazado. ¿Sí? También vamos a ver que se repite mucho, hijos, hijitos, porque dice, sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si nos recordamos estas pequeñas palabras, porque justifican o me dan el motivo de por qué se está escribiendo, valga la redundancia. Y también nos hace un contraste entre lo espiritual y lo del mundo. Ajá. Todo lo que está en el mundo, dice, hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios, conocemos a Dios, lo oímos, y el que no es de Dios no nos oye. Y entonces aquí está bien marcado el contraste entre espíritu de verdad y espíritu de error. Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos? Afinar, agudizar el discernimiento. ¿Por qué? Aquí, para mí, el versículo clave es, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto nos da la victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre el mundo. Victoria sobre el pecado. Victoria como hijos de Dios. Voy a seguir entonces con la siguiente parte. Y dice, amados, amémonos unos a otros
porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces ya vimos capítulo 4, verso 4 me da la victoria sobre el mundo, pero este 7 en particular y 8 me da el área estratégica de este capítulo y me podría atrever a decir que de toda la carta. ¿Por qué? ¿Cuál es el amor que transforma? No es el amor que yo siento mariposas por los hermanos y cuando los veo me regocijo. Sí me regocijo, pero es un amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo les voy a confesar, ¿verdad? Es la primera vez que estoy con grupos de primero y segundo, o sea que son de los que están viendo esto a través de una grabación. Y le reclamaba al director que yo necesitaba verlos viernes y sábado, no nada más un día, porque no alcanzo a verlos a todos. Soy un poquito más presencial, me gusta verles, cómo impacta lo que se les dice, buscar más o menos cómo ayudarlos. Y yo decía, Señor, pues no sé cómo puedo alcanzarlos, ¿verdad? Pero confío y por lo menos dos, tres hermanos se han acercado a mí para decirme que sí les ha impactado lo que estamos hablando. Entonces, este amor que transforma, como aquí se los puse, esta palabra para mí, área estratégica o versículo clave. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces me está justificando que el amor es de Dios. Si yo amo a mis hermanos es porque tengo comunión con Dios. Si yo amo a mis hermanos que se han acercado y que a veces yo decía, pues yo humanamente no les conozco. Pero me dicen, usted dijo esto, esto, esto. Entonces, ahora entiendo que es Dios acercándome por medio de estas enseñanzas. Entonces, este amor que transforma no sale de la noche a la mañana, sino que Dios pone en nosotros este amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque nosotros somos una extensión del amor de Dios. Y vamos a seguir en esto. Se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Entonces, tenemos aquí justificación, ¿se dan cuenta? ¿Por qué amamos? Porque el amor es de Dios. ¿Por qué amamos? Porque Dios es amor. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Pero también hay un contraste. Ujú. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, contraste con quién. No es nuestro amor humano, un amor eros, un amor físico, sino es un amor ágape, un amor que sale de la comunión con Dios y que dice aquí, envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recordemos que era propiciación quitar de raíz el pecado. Y termina diciéndonos, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos a nosotros, unos a otros. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú para condenarle o aun si quiere impedirle el que él se acerque al Señor? Cuidado. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, aquí otra vez aparece la palabra permanecer, pero dense cuenta cuántas veces se conjugó amar.
amados, amémonos, ama, amor, amó, amados, amarnos, amamos, amor. Son muchas veces. De hecho, si solo contamos la palabra amado, amor, amado son 27 veces. Aquí no, pero en todo el capítulo. Pero si solo nos vamos a la conjugación de la amar, son 17 veces. Ajá. Entonces, este para mí es el pasaje central de toda la carta. Porque si yo amo a mi hermano, estoy demostrando que conozco a Dios. Ahora, nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente se acerque al Señor? Tu testimonio, mi testimonio. Pero sobre todo si nos amamos unos a otros. Y aquí recuerdo muy claramente Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Por qué? Porque será como el buen óleo que desciende desde la cabeza de Aarón por sus barbas, sus vestiduras, dice, hasta sus faldas, dice, y ahí el Señor derramará bendición y vida eterna. Entonces, cuando nos amamos, cuando mostramos el amor de Dios, hacemos que a la gente se le antoje conocer a Dios. Porque también se nos ha dicho, podemos hablar lenguas angélicas, podemos hablar diferentes idiomas, pero hay un idioma que es universal y es el idioma del amor. Como tú trates a los demás, serás tratado. Entonces, busquemos que el amor de Dios sea lo que manifestemos y así Dios permanece en nosotros, porque acordémonos, el principal mandamiento, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros amamos, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, yo aquí les marqué perfeccionado y este perfeccionado no tiene nada que ver con que seas sin errores. ¿Por qué? Porque todos hasta la fecha pecamos. Todos hasta la fecha estamos en un cuerpo finito que tarde o temprano va a terminar. Y en consecuencia vamos a cometer errores. Nadie es perfecto. Entonces, ¿por qué la Biblia nos insiste en ser perfeccionados? Tiene que ver con una palabra que se llama teleio. Y esa palabra teleio en el griego significa maduro y completo. Entonces, este amor que transforma, este amor que me permite amar a mis hermanos, este amor que me perfecciona, se manifiesta en la madurez. Se manifiesta en que me vean como un cristiano genuino. Ajá. Am, Cuando les he dado la clase de Hebreos, la Biblia nos habla de madurez en torno a la aplicación de la palabra. A mayor palabra que tú aplicas en tu vida, reflejas esa madurez. ¿De qué me sirve a mí saber toda la Biblia de tapa a tapa? Sabemos que Satanás se la sabe también, pero no la vive, no la aplica. Pastor Aurelio decía, no quiero cabezones. Hay mucha gente cabezona. De hecho, los testigos de Jehová cuando se presentan o nos visitan en las casas, nos citan la Biblia de memoria, pero no la viven. ¿Cómo te das cuenta que no la viven? Porque tienen problemas, tienen conflictos tremendos. Y mientras tú te alejes de la palabra y hagas lo que tu humana naturaleza te indica, lo que tus emociones te arrebatan a hacer, tú te alejas de la voluntad de Dios y muestras cierto grado de inmadurez. Mientras que si tú vives la doctrina que estás entendiendo, si tú estás aplicando lo que se está enseñando, tú estás mostrando este teleio, esta perfección en madurez y plenitud o integridad, yo diría.
Eso no es solamente en la iglesia donde nos congregamos, sino también en donde quiera que vamos, en tu trabajo, en la escuela, con tus amigos, aún con tus vecinos y con tus enemigos. Dicho de otra manera, a mayor número de relaciones rotas, mayor inmadurez. A mayor número de relaciones restauradas, mayor madurez. Ah, pero ¿qué si el maestro me reprobó? Ah, pero ¿qué si la maestra no me entiende? Ah, pero es que usted no conoce a mi papá, es que usted no conoce a mi mamá, es que usted no conoce a mi esposo. Y muchas veces hemos platicado en los diferentes discipulados. Salimos más lesionadas, más dañadas por hermanos que han caído o por hermanos que creen que están en cierta autoridad y que pueden humillar, que pueden, o más bien que se olvidan que son iguales que nosotros y que no aplican la palabra de Dios y solamente viven como si estuvieran en el mundo. Cuidado, el testimonio que damos es lo que atrae a la gente hacia Cristo. ¿Por qué? Pablo nos dice que somos cartas abiertas. Hay mucha gente que no se acerca a la palabra de Dios. ¿Y por qué no se acerca? Porque saben, dicen, ahí va el hermanito, ahí va la hermanita de monte y es la que me ponchó pelotas, es la que chismorrea, o el hermanito que engaña a su esposa y que tiene hijos aquí y acá, o el hermanito que no provee para su casa, o el hermanito que es flojo y que deja que su esposa lo mantenga. Y perdón, espero no juzgar y no meterme en problemas, pero ¿qué testimonio estamos dando? ¿Estamos aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos viviendo como cristianos que no toman conciencia de aplicar la palabra de Dios? Como ya lo habíamos visto, capítulo 3, cristianos verdaderos, de hecho y de verdad, que actúan conforme a lo que piensan, que son congruentes, que están testificando del amor de Dios. No es regaño, solamente lo menciono porque sí, muchos están pasando por situaciones muy difíciles y podríamos justificarnos. Muchos nos dicen, pero es que no veas a los líderes, es que no veas al hermano que está encargado, pero tristemente es lo que se ve primero. Claro, ahora muchos sabemos que no servimos a un hombre, sino a Dios. Y entonces, si venimos a un encuentro con el Señor, Señor, dame amor. Yo les digo que aquí hay hermanos que necesitan gracia extra. Y esa gracia extra no es para ellos, es para ti. Esa gracia extra porque es para ti, porque tú necesitas ensanchar tu corazón para amar aún al hermano que te está humillando, para amar aún al hermano que te está imponiendo su autoridad, cuando sabes perfectamente que no es la voluntad de Dios. Cuando tú y yo nos ponemos a orar por el liderazgo, cuando tú y yo no juzgamos ni criticamos, sino decimos, Señor, no nuestra voluntad, sino la tuya. Seguimos entonces. Entonces, este amor perfecto de Dios, este amor perfecto de Dios es su esencia. Por eso es que yo les decía que este pasaje, en particular 7 y 8, es el área estratégica de todo el capítulo y de todo el libro. Yo me atrevería a decirlo así. Vamos a seguir entonces. Dice, en esto. Conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, volvemos al punto. Si conocemos quién es Dios y sabemos que Él es amor y que Él nos ha dado de su espíritu, ese amor que nos transforma, vamos a amar a nuestros hermanos, no importa el daño que nos hagan, porque no nos lo hacen a nosotros, sino al Señor. ¿Y qué nos toca a nosotros? Extender misericordia. Nosotros, dice, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces nosotros debemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que yo le reflejo con mi vida. Si Dios permanece en mí y Dios está en mí, yo lo manifiesto, yo am, testifico de Él. Y vemos otra vez cómo se repite conocido, conocemos, ajá, y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Se acuerdan que Primera de Juan es una carta repetitiva, es un sermón repetitivo porque es como una poesía, ajá? Es como cuando le decimos al amado, te amo, te amo, te amo, te amo, y todo lo que le decimos es te amo. Pero en este caso, si se dan cuenta, ¿cuál es la palabra clave? Permanece. Permanecer en Dios. Dios permanece en mí y Dios en él. Ajá. Y en esto se perfecciona el amor para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ¿cuál es la clave también aquí? Un clímax. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y para los que nos gusta ver otra relación estructural, pues es una causa y efecto. Ujú. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Hay un contraste también entre amor y temor. Si yo tengo amor, no debo de temer. Si yo temo es porque no he sido perfeccionada en el amor. Ajá. Volvemos al punto. Habla de perfección, pero es de ser completo, de ser íntegro, de entender la palabra y aplicarla. Ujú. Y nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí ya nos está justificando. Esto no se da porque tú y yo decidamos, de hoy en adelante amo a todos. No, Dios te va a perfeccionar. Y les decía, oremos porque Dios nos dé esa gracia extra para aquellos hermanos que nos humillan, que nos critican, que nos vituperan, que nos han abandonado, que nos han rechazado, que nos han hecho a un lado. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú le perdonas, Dios te perfecciona en su amor. Y dice aquí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y aquí hay una pregunta. ¿Es una pregunta retórica o es una pregunta que me da la respuesta? Yo creo que es ambas, porque dice que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo dice que ama al Dios que no ha visto? Pero a la vez es retórica. ¿Por qué? Porque muchos aquí a veces decimos, sí, yo creo en Dios, Dios está conmigo, pero no me pidas que trabaje con el hermanito X o la hermanita Y. Y a mí me pasa, hay hermanos que necesitan gracia extra para mí. Y a veces digo, Señor, que no me toque con la familia Pérez o que no me toque con la familia Chaparro. Y solo estoy hablando al azar. ¿Por qué? Porque hay personas que decimos, ay, no, por favor, que no me toque con ellos. Y justo a veces el Señor me pone con ellos. ¿Por qué? Porque quiere perfeccionarte en su amor. Nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ame a Dios, ame también a su hermano.
Pero ¿qué si te acaba de dañar? ¿Qué si te acaba de gritar? ¿Qué si te acaba de golpear o tal vez hasta de exhibir? Ah, últimamente, las familias están siendo rotas por adulterio, por infidelidad, por chismes, ¿verdad? Y a veces la esposa dice, ¿por qué quiere que yo le hable si él anda con otra y está en la iglesia? O fui vituperada y dijeron que yo andaba con otro cuando nunca, porque está pasando. A veces en la iglesia, si la mujer se equivoca, córrela. Pero si el hombre se equivoca, no te preocupes, se le va a pasar. Son cuestiones humanas y nosotros deberíamos de atendernos unos a otros, no para juzgar, sino para ser perfeccionados en el amor. Y en ese ser perfeccionados en el amor, podemos corregir, podemos exhortar, podemos animar. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie se pierda. Aún en mis hermanos que yo sé que están en línea y que no pueden venir, de verdad, acérquense a Dios y dejen que Dios les ame. Dejen que Dios extienda sus cuerdas, sus estacas, sus lazos de amor, para que nada ni nadie los aparte del camino del Señor, para que nada ni nadie les robe su propósito. Pero ¿qué si ahí está el varón que te ofendió? ¿Qué si ahí está la mujer que te traicionó? ¿Qué si ahí está el hombre, la mujer, la jovencita que te humilló y que te hizo sentir que no valías? ¿No son ellos? Acuérdese que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas en las regiones celestes. Entonces, ¿qué me toca a mí? Amar a mi hermano, aunque me humille, aunque me haga a un lado, aunque me rechace, no importa. Yo le amo y oro por él. Y si puedes no quejarte, mejor. Pero aun si te quejaras, entrégaselo a Dios y dile, Señor, me duele. Me duele. Una vez a mí me pasó, el maestro, no soy dada a decir esto, pero el maestro me reprobó. Y me reprobó, ¿por qué? Porque yo le entregué un trabajo con tiempo y nunca me dijo en qué estaba mal, simplemente me dijo, cero, tu trabajo no sirve. Y entonces dije, pues, ¿qué le corrijo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? No sé, porque me puso cero. O sea, ni siquiera me dio la opción de entregarlo después, de revisar qué está mal, qué estuvo bien. Y todo porque quise hacerlo de la mejor manera posible, pero lamentablemente cometí el error de, como era, había que verlo un poquito en el hebreo. Extraje textos o copias, vamos a llamarlo así, porque eso fue lo que se me dijo, copias de el hebreo, porque mi teclado no tiene teclado en hebreo, entonces se me hizo fácil poner fotos. Pero como no eran mías, como yo no las escribí, pues ese era el copy-paste. Pero yo hice mi estudio, de hecho, mi trabajo tenía 80 páginas, era de salmos y lo reduje a 10, pero aún así era demasiado. Pero era por esas imágenes. Ya después, sí, reclamé, alegué, lloré, porque nunca en mi vida había reprobado, y mucho menos con una calificación cero. Y me dolía decir, el maestro me reprobó. Pero entendí lo que el Señor me quería enseñar, que era orar por él. A final de cuentas, este maestro no duró mucho tiempo dando clases y yo aprendí a que tengo que hacer las cosas sencillas. Por eso yo les digo, sus tareas son muy sencillas, es una hoja, a veces ni siquiera es una cuartilla.
pero háganlas, hermanos. En la obediencia hay bendición. Y yo obedecí, me mandó con un asesor, me llevó a que lo revisara. El asesor me dijo, oye, tu trabajo está buenísimo, pero cometiste este error. Y fue precisamente poner esas fotografías, yo pensando en hacer las cosas mejor, ¿verdad? Pero a veces más no es mejor. A veces lo mejor, y lo estamos viendo con estas cartas de Juan, mientras menos, mejor. Menos que menos palabra, pero más aplicación. Simplemente quédate con que Dios es amor y que si tú permaneces en Dios y Dios en ti, tú vas a amar a los demás. ¿Qué si no puedes? Ora. ¿Qué si no puedes? Entonces tú estás diciendo que Dios es mentiroso. ¿Y qué si no quieres que sea Dios mentiroso? O bueno, que tú lo hagas pasar por mentiroso o lo hagamos pasar por mentiroso. Vengamos a su encuentro y digámosle, Señor, ayúdame. Yo no puedo. ¿Sabías que los hermanos que se van de la iglesia no es que hayan dejado de congregarse en la iglesia, es que dejaron de buscar a Dios en su casa, dejaron de orar, dejaron de alimentarse con la palabra, dejaron lo que yo les decía al principio, Biblia, oración, ayuno. La Biblia, ¿cómo? Leerla, leer tus versículos diarios. Ahorita ya vamos en el libro de Ezequiel, los que llevamos la lectura de la Biblia, del calendario de la iglesia. No solamente es lectura, medita en ella, memorízala, rumía, como dicen por ahí. Oración, ora la Biblia. Ora en particular, yo he estado orando esto de Primera de Juan, porque no saben cómo ha impactado mi vida el hecho de entender que Dios no busca perfectos, busca que seamos perfeccionados, que seamos íntegros, que seamos capaces de entender y aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así, si nosotros tenemos este mandamiento, amamos a Dios, amamos también a nuestro hermano. Amemos al prójimo, a Dios por sobre todas las cosas, perdón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así se resume la ley y los profetas, decía Juan. Entonces, Dios permanece en nosotros, amémonos unos a otros. Seguimos. Entonces, esto me da un poder. ¿Cuál es el poder? En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el que teme dice que lleva en sí castigo. Entonces, si queremos echar fuera el temor, que Dios me perfeccione en el amor. Y no solo el temor, yo les digo a veces, el amor perfecto también echa fuera la duda. El amor perfecto también echa fuera el chisme, la crítica. El amor perfecto echa fuera el orgullo. El amor perfecto echa fuera la enfermedad. El amor perfecto echa fuera todo lo que nos pueda atar, todo lo que nos pueda dañar, porque el amor perfecto es Dios. Dios obrando en nuestras vidas. Am, entonces, vamos a ver qué palabras se repiten. Y ya les decía, si juntamos amor y amar conjugados, son más de 27 palabras. Y aquí están, son de amor solo, solito, solo 12 veces. Amar conjugado, amar, amémonos, amados, 17 veces. Espíritu, espíritus, casi todos son espíritu de Dios. Son 7 y de espíritu son 2 3. Total son de 9 a 10. Mundo 8 veces, conocer 7 veces y en conocer también está aplicado saber, creer. Permanecer 5 veces, perfecto, perfeccionado 4 veces, temor, temer 4 veces. Entonces, hay que discernir entre el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Porque hay falsos profetas, ya vimos, y nosotros tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no. ¿Cómo saber cuando habla un falso profeta? Porque éste niega que Jesús ha venido en carne.
Y si nosotros creemos en Dios, dice aquí, versículo 4, me voy a regresar. Ajá. Nosotros somos de Dios y le habemos vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros ya tenemos la victoria ganada porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Voy a seguir. El contraste también está entre los que están en el mundo y los que son de Dios. Si yo estoy en el mundo, pues voy a escuchar lo del mundo. Pero si yo estoy con Dios, yo voy a buscar de Dios, voy a buscar agradarle, voy a buscar atraer a los demás para con Él. Y vamos a ver algo aquí que va a ser muy trascendente, y es que el que se extravía no es el que está afuera. El de afuera ya está extraviado. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Pero los que se extravían dentro del cuerpo de Cristo, cuidado, a ti y a mí nos toca ser su luz. Seguimos. Entonces, el amor debe de ser perfeccionado en nosotros, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y bueno, aquí ya vimos el significado del amor y su aplicación. Voy a repetirlo. Aquí está. Amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces, ¿queremos mostrar el amor de Dios? Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. O sea, nosotros somos limpios del pecado. El maligno ya no nos debe estar recordando nuestros pecados porque somos amados por Dios y nosotros debemos amarnos unos a otros. Pero ¿qué impide que nos amemos unos a otros? Nuestro pecado. El que no he perdonado al hermano por cómo me trató, el que no me gusta cómo es, el que no me gusta que grita, que llora o que no hable. Ujú. Pero si nadie ha visto a Dios, cuando nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y entonces yo puedo mostrar el amor de Dios y a Dios mismo. ¿Sí? Ahora, en la naturaleza de una relación de amor con Dios, debemos ver a Dios a través de esa evidencia, como amándonos unos a otros. Ahora, la seguridad de la obra del Dios Trino en nosotros, dice verso 13 al 15. Entonces sabemos que permanecemos en Él porque Él nos ha dado de su Espíritu. Hemos visto, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo, y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él permanece en nosotros y nosotros en Dios. Entonces, cuando tú y yo testificamos como hijos de Dios, Dios está obrando en nosotros. Ujú. Entonces, esa es una evidencia del amor, es una seguridad de lo que Dios está obrando. ¿Cuál es la respuesta del cristiano a Dios y su amor? Volvemos al verso 16. Nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, si yo digo que conozco a Dios, debo permanecer en amor y así Él permanece en mí. Ajá. Y el perfeccionamiento del amor, tanto ahora como en la eternidad, es el amor perfecto, echa fuera todo temor. De ahí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y cuál es la razón de nuestro amor por Jesús? Verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el mandamiento de amar. Otra vez, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios también debe de amar a su hermano. Entonces aquí hay
un clímax, ¿verdad? Aquí también hay un poquito de contraste entre el que ama y el que no ama. Tenemos una justificación, pero sobre todo esta palabra rema. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Vamos a seguir entonces. El perfecto amor e incondicional de Primera de Juan 4. Entonces, yo aquí les puse preguntas para discusión. ¿Cómo describe Juan el amor de Dios? Porque Dios es amor. Porque debe manifestarse en amar a nuestros hermanos que vemos. Porque debe manifestarse en lo que hacemos día tras día por nuestros hermanos de hecho, de palabra, en cómo les tratamos. Nuestra vida es una vida relacional. No es mentira que podemos vivir aislados. Yo he escuchado a un varón que dice, yo no necesito de nadie. Y la verdad es que él es un pobre miserable que no ha entendido que Dios no nos hizo solos, sino nos hizo para estar en comunión con Dios primero y en comunión con los demás. De manera que yo aprendo mucho con ustedes. ¿Por qué? Porque sé que son parte del cuerpo de Cristo. Y sé que algunos están titubeando, algunos están con problemas, con situaciones, pero nos necesitamos unos a otros. E insisto, muchos han dejado de lado los discipulados, sus razones tienen, pero de verdad no pierdan la oportunidad de entrar a los discipulados, porque Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene un mensaje especial que darte y sobre todo que vives en una comunidad que te ama, una comunidad que no depende del liderazgo quien tú quieras, sino solo de Jesús. ¿Qué relación hay entre el amor y el temor? Pues fácil. Si yo tengo amor, no debo de temer. Y si temo, entonces no he sido perfeccionada en el amor. Es un contraste entre ellos, porque el temor implica, dice, castigo. Quiere decir que yo no le he entregado a Dios o que no he confesado mis pecados, como nos decía la primera de Juan 1, porque decimos que Dios es mentiroso y decimos, no, yo no he pecado, ¿no? Hay muchos que tienen la idea que porque ya estamos en Cristo, ya somos perfectos y no cometemos errores. Mentira. Eso se vivía en la Iglesia Católica y la verdad es que somos tan falibles como el que no le conoce. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo finito y a veces tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Pues porque no confesamos que nos enojamos, porque no confesamos que hemos mentido o que tengo deudas o que estoy gastando más de lo que gano o que no me siento bien con mi pareja, no me siento bien con mis hijos y todo eso que tendríamos que hacer, entregarlos a Dios, que Él me perfeccione en su amor y me ayude a entender a mi esposo y me ayude a entender a mis hijos, me ayude a entender a mis líderes, me ayude a entender mi trabajo, me ayude a entender los gastos que tengo. Para no endeudarme más, para no pedir prestado, para no estar dependiendo de la gente, sino solo de la provisión de Dios. Yo tengo ahí un algo que Dios me dio y es, si yo lo necesito, el Señor me da. Si no lo necesito, aunque yo berré y le pida, Señor, pero quiero un iPhone, el más reciente, no lo necesito y no me va a dar para comprarlo, no tengo. Entonces, Dios te va a dar lo que sí necesitas y lo que no, déjalo en manos de Dios. Entonces, no temas, cree solamente, dile al Señor tus necesidades y deja que Él te llene. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor hacia los demás? En cómo los tratas. Son personas, son seres humanos que sufren, que gimen, que tienen situaciones diversas, unos enfermedades, unos son recién convertidos, unos ya tienen mucho tiempo en el Señor, pero no aplican nada, otros son muy religiosos, otros son chismosos,
No sé, hay de todo. Pero ¿qué quiero decirte con esto? No los juzgues, no los critiques, ámalos y velos como Dios los ve. Entonces, aquí, en el sílabo les puse escribir una carta de amor cristiano a un hermano de la comunidad. Aquí ya lo corregí, a un hermano del grupo. Vamos a usar Primera de Juan 4 como base y les puse aquí se entrega presencial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se supone que todos sin excepción van a presentar examen. Aún los que están en virtual deben de venir al examen presencial. Yo les voy a pedir que me entreguen sus cartas, los que vienen a clases el siguiente mes. Esta sí va a ser, no me la van a subir al correo, la van a imprimir y me la van a entregar en un sobre. Ujú. Obvio, sin nombre, sin destinatario y mucho menos también sin, como la carta de Juan, sin autor. Pero que sea palabras de ánimo, palabras que edifiquen, que animen, como si fuera para ti. Por favor, con amor. Por favor, con algo bonito que se los podamos dar a sus compañeros. Ah, sí, se puede. La próxima clase. Los que están en virtual tendrían que traerla el día del examen, pero mm, les doy la opción de que me la envíen dentro de un mes. Son los únicos que me la mandarían en correo y yo las imprimo. Pero, ¿cómo les hago llegar sus cartas? Entonces, am, sí, necesito. am, Estas cartas se entregarían el día del examen. Ajá. Entonces, no sé cómo le voy a hacer. Voy a pedir ahí la ayuda de Angie y de Enrique o de los mismos líderes de los que me están apoyando en los discipulados para entregar sus cartas. Por favor, es una actividad práctica donde vamos a manifestar el amor de Dios por cada uno de sus compañeros. Entonces, espero que sea de edificación mutua y de verdad háganlo como si fuera para ustedes. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Am, gracias, gracias por este tiempo. Señor, yo te doy gracias por tu amor incondicional. Recuerda cuál es el mensaje central. Dios es luz, amor y verdad. Jesús vino en carne, Él es el Hijo de Dios. La fe vence al mundo y los creyentes deben de andar en verdad y en amor. Entonces, este capítulo en particular nos recuerda el amor que echa fuera todo temor, el amor que debe manifestarse en nuestras vidas. Voy a adelantar un poquito lo de el día de mañana, pero la fe en Jesucristo nos da la victoria y, como decía aquí, el amor se refleja en la relación con otros y es una obediencia que se deleita, pero quiero compartirles algo más. Nosotros somos ese árbol plantado. La obra de la cruz es suficiente. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Entonces, si Juan es un sermón poético repetitivo, ¿en qué se enfoca? En la verdad, la vida, pero sobre todo el amor. Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno, son Dios. Ellos viven en comunión y tú tienes que estar en comunión con Dios, ajá, conmigo y con los demás. ¿Por qué?
porque somos una dona que tiene un vacío y ese vacío solo debe de llenarse con la presencia de Dios, para que de tu interior corran ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva es amor, amor hacia los demás. Tus relaciones con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con tus compañeros, con tus amigos. Dice el proverbio que cuando a Dios le agrada tu forma de vivir, aun tus enemigos hace Dios que estén contigo en paz. Entonces, no nos olvidemos. Juan nos habla mucho de los sentidos y estos sentidos van a agudizar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. ¿Para qué? Para que yo tenga oídos para oír, para que yo sea mano, yo extienda la mano de Dios sobre los demás, para que yo sea un aroma grato de Cristo, para que yo hable palabras de vida, para que mi ojo esté enfocado en Dios y yo pueda tener afecto con los demás, memorizar su palabra, sea coherente con lo que hago y sobre todo hable de lo que Dios ha hecho en mí y eso va a hacer que mi fe crezca y yo pueda seguir también adorando al Señor con reverencia, con esperanza, orando. Todo esto es un obrar de mi voluntad humana, porque recordemos, la semilla, la preciosa semilla, es la palabra de Dios que debe requerir el sol, el agua, fertilizantes para crecer y germinar y tener ese crecimiento, echar raíces, perdón, y dar su fruto a su tiempo. Entonces, inhalando, Biblia, oración, ayuno, exhalando, alabanza, oración, pero sobre todo, amor. Señor, te damos gracias en esta hora por el tiempo que me has permitido compartir con tus hijos. Que suba como una ofrenda agradable delante de ti y cualquier situación, cualquier problema que haya, háganmelo saber. Está el grupo de WhatsApp. Si necesitas oración, si necesitas algo, estoy para servirles. De verdad, participen en los discipulados. El Señor está obrando grandemente y que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.